Mientras se continúan multiplicando los testimonios y las pruebas, en efecto, de lo que significan los campos de exterminio en el país, nosotros en Etcétera reiteramos que no solo en Jalisco, el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum trata de ocultar o de minimizar, al menos, una situación dramática que significa en sí mismo toda una sangría en el país, los deudos, el significado en sí mismo de las vidas perdidas, incuantificables vidas perdidas, y que en el símbolo de los rastros que han dejado, de los zapatos y todo ello, implica sin lugar a dudas un impacto fundamental en la emotividad y en la zozobra que esas representan. Y dije representan, no provocan. ¿Por qué? Porque en México cada vez más se extiende justamente ese sentimiento, mezcla de desazón, de tristeza, de enojo y de exigencia, mientras todo eso, insisto, Claudia Sheinbaum, fiel al estilo de la propaganda oficialista del populismo autoritario, acusa a otros. Han intentado distintos reductos de argumentación, en donde la palabra argumentación les pido a ustedes la coloquen entre comillas. Primero, para señalar que eso es una consecuencia, así como lo oyen, de la administración de Felipe Calderón. Segundo, para tratar también de decir que eso no existe, que no hay pruebas, que hay que esperar, que el testimonio de las madres buscadoras no importa, y por eso Claudia Sheinbaum no ha querido reunirse justamente con las madres buscadoras. Simultáneamente, vaya cosas, se están estableciendo algunos parámetros legislativos desde la oposición, pero también dentro del gobierno, para reconocer esa actividad, la de las madres buscadoras, que debiera ser la responsabilidad fundamental del Estado. Y entonces en donde se contradice la propia Claudia Sheinbaum cuando dice o cuando señala, aceptando, por supuesto que aceptando, este hecho, este fenómeno, que caerá toda la fuerza del Estado sobre ellos. ¿Dónde quedó el atendamos las causas? ¿Dónde quedó el no empleemos la represión? ¿Dónde quedó el hecho de que incluso este tipo de delincuentes tienen, así como se oye, sus propios derechos? Y todo ese discurso de respeto a quienes han generado esta sangría en el país quedó en la basura, como quedan buena parte de las campañas. Y a propósito de campañas, el día de hoy, Claudia Sheinbaum, sin mayor prueba que 3 hashtags, señala que ha habido una enorme campaña de desprestigio y de mentiras orquestado por algunos sectores de la oposición. Aquí en Etcétera nosotros queremos ser muy claros. En modo alguno defendemos ni respaldamos la existencia de ese tipo de campañas, sino que en todo caso nos deslindamos y sobre todo también si hubiera pruebas que no las hay, igualmente las documentaríamos, pero además también partimos de que eso es legítimo, independientemente de que subrayo una y otra vez que Etcétera bajo ninguna circunstancia sería o formaría parte, ni de manera intencional ni de manera involuntaria. No somos ingenuos en ese tipo de operaciones políticas que de todas maneras sí podemos decir que existen, como la que existió cuando ocurrió lo de Ayotzinapa, y en particular de finalizando el año 2022 hasta la fecha, significó con mucho toda una de las temáticas o de las tramas más relevantes asusadas por Epigmenio Ibarra, y donde ustedes se acordarán pasaba lista los nombres de los 43 con imágenes, y si hubieran tenido objetos, desde luego que también lo hubieran hecho. El asunto es la doble moral, porque cuando estamos asistiendo a una tragedia que no habla de 43, sino de miles de personas, se quedan callados y han acudido o recurrido a estas estrategias de comunicación que les acabo de comentar. Y bueno, en efecto, sin mayores precisiones, se habla de 20 millones de pesos en solo unos días, se habla de bots, se habla de troles y se habla de algunas personas que habrían participado con estos hashtags de narcopresidente, de narcocandidata, etcétera, etcétera. Ustedes conocen nuestro trabajo. Jamás hemos participado en este tipo de hashtags,
Jamás hemos nosotros establecido ningún tipo de complicidad absolutamente con nadie. A ustedes les consta, en efecto, que en no pocas ocasiones hemos señalado ese tipo de campañas perniciosas provenientes del oficialismo, y también incluso ni siquiera hemos respaldado la serie de respuestas, muchas veces de esas respuestas tontas, sin brújula, en nuestro punto de vista bobaliconas y falsamente, porque a final de cuentas el que grita más o el que emplea más groserías no es el valiente, entonces falsamente enteras o con valentía, cuando en realidad, pues en efecto, en este rebumbio digital, pues no ocurre en realidad una promoción de la inteligencia o del intercambio, pero hay medios de comunicación que ya dan por hecho todo esto, porque en efecto forman parte, y así han sido premiados con mucho dinero, de la propia estrategia de comunicación del gobierno. Y por eso Álvaro Delgado y el portal que aquí tengo viendo, sin embargo, señalan o advierten, gastan fortuna en ataques, no se sabe cuánto es, no se sabe en realidad, ni tampoco lo documentan, qué bots ni qué troles, pero ya aseguran y luego colocan como fuente: presidencia, grupos opositores dedican millones a bots y trolls contra AMLO y Claudia. Aquí tienen ustedes. Y es que es importante señalar que una cosa es la estrategia de escapismo, en donde busca llamar la atención sobre esos temas el gobierno oficialista y los medios de comunicación de ese carácter oficialista, y otra cosa es el fenómeno en sí. La pregunta son: ¿hay o no indignación de parte de decenas de miles de personas en todo el país? En Jalisco, en Sinaloa, en Tamaulipas, en Guerrero, en Zacatecas, en Guanajuato, en Morelos. ¿Hay o no, vuelvo a preguntar, indignación? ¿Hay o no miedo? ¿Hay o no un descubrimiento permanente generado no por las autoridades, ni estatales ni federales, sino por las propias madres buscadoras que están haciendo lo que el Estado no ha podido hacer o no ha querido hacer? ¿Hay o no expresiones claras de connubio, de alianzas entre el gobierno federal y los grupos del crimen organizado? ¿Hay o no también dentro de las instancias estatales? Porque con etcétera no se puede salir con la trastada de que solo atacamos el gobierno federal. No, de ninguna manera. ¿Hay responsabilidad en el gobierno del estado de Jalisco? Por supuesto que la hay. Y lo decimos con todas sus letras, de Alfaro. ¿Hay o no responsabilidad en el municipio respectivo de aquel rancho de infausta memoria? La hay. Pero ¿hay o no, dentro de los mecanismos de inteligencia y de atribuciones legales de parte del gobierno, responsabilidad en relación con ello? La hay. Distintos medios de comunicación han documentado que incluso en las postrimerías, muy cerca en los límites, quiero decir, del propio rancho, operan tres bases de la Guardia Nacional. Y también han documentado con eso, con testimonios oficiales, el reconocimiento de que eso estaba ocurriendo también. Pero ¿qué es entonces lo que hace Claudia Sheinbaum? Busca llamar la atención y con eso descalificar hacia otro lado, busca llamar la atención de otros temas y descalificar la existencia de este drama. Incluso no debería de extrañarnos la posibilidad de que ese grupo que apareció en un video harto extraño, que ustedes saben nosotros no hemos difundido, entre otras razones porque la fuente no es clara, para que nosotros sigamos distrayéndonos de todo esto que está destapándose en el país. Y estamos completamente seguros de que continuarán estos artilugios, estos subterfugios, estas maneras con las que justamente lo que pretenden es distraer nuestra propia atención. Y sobre todo, distraer la responsabilidad que el gobierno tiene para atender estas circunstancias que desde nuestro punto de vista apenas comienzan. Así es que, en suma, rechazamos la manera en la que, como una estrategia de comunicación, Claudia Sheinbaum pretende desviar la atención. Cuestionamos y denunciamos a espacios que quieren ser informativos, que son de propaganda, como Sin Embargo,
y como Álvaro Delgado, y desde luego junto con ello también cualquier tipo de campaña infamante que se hiciera desde cualquier lado también la rechazamos. Nuestra solidaridad, nuestro trabajo informativo está fundamentalmente con ese fenómeno de inseguridad y desde luego, como dije, nuestra solidaridad está con todas las madres buscadoras y siempre en contra del tipo de campañas que también desde el gobierno se ejercen, como lo han hecho contra una de las madres buscadoras y como lo han hecho también contra Xóchitl Gálvez. La realidad, la terca realidad, poco a poco se está imponiendo y nosotros vamos a seguir reflejándola, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turco.